Un nuevo primer bloque de géneros de esta temporada 2023, acá en Pensar en Nada. Y bueno, la idea de hoy es repasar, pensar por ahí los temas por los cuales vamos a andar todo el año, los que vamos a atravesar, que son los mismos de siempre, pero siempre distintos, lamentablemente, cuando se trata de derechos de las mujeres y las diversidades, ¿no? Cuando se trata de hablar de la desigualdad estructural y de todo lo que nos afecta a todas y a todes. Se viene un nuevo 8M, está convocada una marcha, en realidad están convocadas dos marchas. Bueno, esto tiene que ver con los sectores del feminismo que están en la arena política, porque también los feminismos están atravesados por disputas políticas y partidarias. ¿Y qué se va a reclamar? Bueno, principalmente el sector de Ni Una Menos, que está convocando. El punto de encuentro es el mismo, es Avenida de Mayo y 9 de Julio. Se va a concentrar, aparentemente un sector va a marchar hacia el Congreso, el epicentro, para reclamar todo lo que venimos diciendo siempre acá en relación a las deudas pendientes de la parte legislativa, o al mismo rol de la justicia, que digamos en sintonía con la violencia política que sufrió particularmente Cristina Fernández, que viene sufriendo, pero no es la única, sino que esta violencia política se viene percibiendo en un montón en todos los espacios en los que hay participación política de las mujeres. Y el otro sector va a marchar hacia Plaza de Mayo, está convocando a marchar a Plaza de Mayo con las reivindicaciones históricas, recientes desde Ni Una Menos para acá, y muchas del movimiento feminista desde hace años, que tienen que ver con sobre todo la violencia en general, la violencia de género, que según distintas mediciones, por ahí sabemos que, vamos a recordar que no hay una cifra oficial, se cobró hasta el día de hoy, o hasta en estos meses del 2023, ya 56 víctimas de femicidios y transfemicidios. Esa batalla contra la violencia de género, contra la violencia machista, es una disputa que tenemos que dar todos y todas todos los días, en todos los espacios. Una cuestión distintiva tuvo que ver con que el 2 de marzo la vicepresidenta Cristina Fernández recibió a un comité de expertas, que son el organismo de seguimiento de la OEA de la Convención de Belén do Pará. Esa convención, que es del año 94, es ese espacio en el cual muchos países, la mayoría de los países, se pusieron de acuerdo en que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos, ¿no? Para poderle recordar de qué se trataba esa convención. Y sobre todo en la cuestión de la violencia política. Ella, con su intento de magnicidio, digamos, fue la víctima más reciente, pero después tenemos ejemplos en la cantidad de espacios partidarios en los cuales y organizativos, ¿no? En cuales las mujeres nos cuesta hacer pie, que nuestra voz sea escuchada del mismo modo que los varones, y ni hablar de las diversidades que tienen una participación mínima. Lo podemos ver en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, en los centros de estudiantes también, ¿no? En las salas de profesores, digamos, todos los espacios en los cuales los gremios y en los medios de comunicación, en los cuales la disputa política o la organización es mixta, las mujeres tienen una menor participación por una cantidad infernal de obstaculizadores, que son los que están en debate, que son los que están otra vez en la mesa de esta agenda de reclamos que se preparan para el 8M. Tenemos me parece cuestiones para profundizar, que gustaría que podamos después, ¿no?, debatir o avanzar en esta mesa a lo largo del año. Como yo mencionaba al principio, las cuestiones que tienen que ver con lo punitivo, ¿no?, con ciertas miradas sobre la violencia que ponen en foco que hay algunas violencias que nos conmueven más o
nos parecen más graves, que obviamente es la violencia hacia niños y niñas, pero que en este caso, cuando fue como fue el crimen de Lucio Dupuy, un niño que estaba criado por una pareja de mujeres, se sirvió para estigmatizar al colectivo LGTB y sobre todo para que muchos medios y muchas personas acrecentaran esta cuestión del lesbo-odio, ¿no? Que no es fobia, no es el miedo, sino tiene que ver con el odio. Entonces poner en debate y pensar los temas no como nos vienen digeridos, sino como la mayoría los trata, sino de poder pensarlos en nuestra situación y qué pasa con estas situaciones, sobre todo en los barrios, ¿no? Hablábamos hace un ratito de esta empatía o de poder pensar en contexto. No es simplemente me pongo un cartel, no es nuestros reclamos pueden pasar por la falta de palabra o la falta de participación, pero hay violencias que todos los días en la mayoría de los hogares siguen siendo invisibles, siguen pasando puertas adentro y es necesario ponerlas, sacarlas y sobre todo poder erradicarlas. No sé, por ahí digo, pensando en esta apuesta a las nuevas generaciones, digo, esto cómo podemos poder articularlo con la ESI, con poder que esto no llegue, que no sea un problema cuando somos grandes, o sea, cuando las mujeres ya están con familia, con tareas, con todo, sino cómo podemos prevenirlo. ¿No? Sí, yo creo que hay que hablar de un montón de violencias normalizadas, de bueno, ahora está más más visto el tema de la violencia verbal, también tanto psicológica, económica y demás, pero tampoco siento que está muy normalizada, está muy normalizada, pero no es muy visible, digamos, en algunos casos. Muchas personas, yo veo adultos que crecen con esa idea. Bueno, el mínimo hecho de que cuando sos chico y sos hombre te dicen que tenés que cagar a trompadas al otro, como, si te molesta o si te roba la novia, andá y cagar a trompadas. Eso es como algo normalizado y creo que pasa mucho. Y yo creo personalmente que el feminismo en sí tiene que ir por esa rama también. No solo con las mujeres y demás, sino también en ir erradicando esa masculinidad frágil que genera hombres que con esas actitudes de macho que se sienten en la potestad de violentar a otro y que quizás ni siquiera se dan cuenta que están violentando al otro porque tienen normalizado esas actitudes. Sí, toda esta cuestión de la deconstrucción y de poder pensar otras prácticas, otros modos de criar, pone de manifiesto la necesidad de, digo, ¿no? Cuando desde cierto discurso conservador se dice todo empieza en casa, lo primero es la familia, bueno, esa mirada tiene una cuota en la cual uno se apoya o puede decir, bueno, sí, claro, en qué casa, en qué familia, y esa construcción de esas familias, o sea, poder pensar que las familias son diversas, que no hay un solo modelo, que se cría generalmente familias monomarentales que crían en soledad, mujeres solas que sin ningún apoyo, no solo apoyo de un progenitor que por ahí no pasa una cuota alimentaria, sino que a veces, aunque esté, por ejemplo, no colabora, no hace su parte, no es de ayuda, sino que no se involucra ni en las tareas de cuidado, todas esas tareas reproductivas que son las necesarias, las fundamentales para llevar adelante la vida. En este punto quiero hacer un apartado con una recomendación para ver. Ya está en YouTube, pero se estrenó el lunes pasado un documental en Canal Encuentro, se llama Las Tareas, 22:30. Bueno, van a ser varias emisiones y después se va a subir en forma completa a la plataforma Contar. Es una creación del guión desde Flor Tundis, una profesional especializada, es cineasta, bueno, tiene una cantidad de títulos, pero bueno, tiene su mirada de género conjunto a una gran producción y claramente es un formato de documental
y me parece que interpela, que es muy recomendable para verlo y para poder llevar la discusión a la mesa cotidiana, ¿no? Es decir, cómo se reparte. Digo, también tomo esto que decís, Sara, ¿no? Desde una mirada, también desde cómo está ubicado el hombre en este sistema, en el cual claramente si tiene o sea, lo que está en discusión también es la explotación. Un señor que tiene 2 trabajos o que está 12 horas fuera de la casa, también, digamos, igualmente tiene habilitado llegar y sentarse y ver la tele. Sí. y cómo se valora esa mujer que se levantó a las 6 de la mañana a cambiar el primer niño y son las 12 y todavía está haciendo tareas, ¿no? Digo, hay que pensarlo, hay que pensar también en el sistema de cuidados, qué hace el Estado para, no solo con las licencias, sino con los aportes a esas familias que necesitan establecer una red y que, digamos, parte de las desigualdades estructurales nacen ahí. Entonces, poder pensar cómo las modificamos. Bueno, eso también creo que es parte de la agenda feminista que sigue vigente y que no se debe, digamos, circunscribir a, digamos, ¿no? O sea, esto de pensar todas las otras violencias como decíamos hace un ratito. Claro, no solo valorizar al hombre que trabaja 12 horas, muchas veces siendo explotado, sino también a la mujer que se queda en casa atendiendo a los nenas. Y haciendo todo el laburo doméstico que lleva un montón también. Y bueno, nada, ya hay un montón de cosas ahí, según yo, porque también tenemos que hablar de la explotación laboral y un montón de cosas, pero bueno. En ese punto, para cerrar, se votó, se llegó a una medida reparatoria importantísima en este punto, es la moratoria previsional, jubilatoria, mal llamada, ¿no? En un tiempo la jubilación del ama de casa, en realidad le permite claramente a la mayoría de las mujeres, ¿no? Alcanza a 800.000 personas esta ley que costó un montón, que fue producto de mucha disputa, poder sentar a la cantidad concreta de legisladores para que le den su voto positivo, pero que es una medida de justicia social, más allá de que vamos a seguir reclamando que el monto de las jubilaciones sea insuficiente o no alcance a cubrir un montón de cuestiones básicas para las personas, pero sí hay que reforzar, que hay que recordar que es un derecho, que todas esas personas que no pudieron aportar, no por su propia voluntad, sino porque sus empleadores no aportaron, y también aquella cantidad de personas que, como decíamos recién, sostienen la vida cotidiana, tienen ese trabajo doméstico que no se paga, ¿no? Pónganse a pensar, inclusive hay una calculadora ahí que después la podemos compartir de cómo calcular el valor del trabajo doméstico. La cantidad de horas que se dedica tienen un valor monetario. Esto está estudiado, se alcanza una parte importantísima del PBI, o sea, somos necesarias para la vida y para la reproducción y para el sostenimiento de este sistema injusto y capitalista, pero lo que es necesario es visibilizarlo y tratar de avanzar hacia un horizonte de mayor igualdad. Bueno, arrancamos así y esperemos durante todo este año poder seguir pensando juntas, juntos y juntes estas cuestiones de géneros.